donde oraban 24 horas todo el día y luego lo redujeron a 12, pero eran reconocidos por orar mucho, ¿sí? También hay iglesias que son muy reconocidas por ese esfuerzo de plantar iglesias en otros lugares, pero muy pocas iglesias son reconocidas por ese espíritu de compasión, ¿sí? Es raro. Si uno se pone a pensar, muchas veces hay iglesias que son reconocidas por todas estas cosas anteriores, pero muy pocas por el espíritu de compasión. Y al principio les decía que el Señor nos ha venido moviendo a dejar de pensar en nosotros mismos, a fijar nuestra mirada en nosotros mismos y voltear a mirar al otro. Y cuando hablo de mirar al otro, no solamente estoy hablando de verlo pues con los ojos físicos que tenemos, sino de mirar con el corazón, reconocer al otro como persona, con su historia, con sus emociones, con sus pensamientos. ¿Quién aquí, de todos los que estamos, tiene una historia? Todo, ¿cierto? Y si yo me pusiera un día sentado a hablar con usted, usted tiene muchas cosas que contarme de su vida, cosas buenas, cosas no tan, y yo también, hermanos, ¿cierto? Cada uno. También todos tenemos emociones, también todos tenemos pensamiento. Resulta que ese ejercicio de mirar al otro viene directamente de Jesús. Una de las cualidades más grandes de Jesús era su espíritu de compasión. Jesús constantemente miraba a las personas, a los enfermos, a los pecadores, a aquellas personas que eran excluidos, y ese mirar de Jesús transformaba, ¿sí o no? ¿Quién ha leído la Biblia y ha leído alguna situación, algún testimonio donde Jesús se sienta con alguien o va caminando y alguien lo ve y le dice a Jesús y Jesús lo sana, le devuelve la vista, lo resucita, ¿sí o no? Un montón de historias así. El mirar de Jesús no era un mirar de, ay, sí, Gladys, la está pasando mal, bueno, chao. Sino el mirar de Jesús transformaba porque Jesús miraba más allá de lo que los ojos de él físicos podían ver. El mirar de Jesús era de la compasión y quiero que hoy hablemos un poco acerca de esto. Resulta que estando en clase con muchachos allá en el colegio, la clase nos llevaba a hablar de la historia del buen samaritano. ¿Cuántos se saben la historia del buen samaritano? ¿Sí? Eso es básica, cristiano nivel 1, pero si usted no se la sabe, yo se la voy a resumir rapidísimo. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó, ¿sí o no? Sí, yo miré al pastor para que me confirme. Y en el camino se aparecieron unos ladrones y resulta que esos ladrones cogieron a este señor, lo robaron obviamente, lo golpearon y lo dejaron muy, pero muy mal herido ahí al borde del camino, ahí botado. Resulta que por ese mismo camino pasa un sacerdote y el sacerdote pasa, lo vio, ay sí, pobrecito, y siguió de largo. Luego pasa un levita y él también pasa, lo mira y también continúa su camino. Luego pasa un hombre samaritano y al verlo se conmovió y tuvo compasión. ¿Tuvo qué? Compasión. Entonces hablaba con los chicos acerca de este ejemplo y luego los quise llevar a otro ejemplo, a otra parábola, pero actual, de la vida cotidiana de ellos. Y les puse la siguiente situación y quiero que, si usted tiene un adolescente, piense en su adolescente en este momento, si no, piense cuando usted era adolescente. Resulta que usted está en su casa, es por la noche y sus papás acaban de llegar del trabajo y llegan cansadísimos. Tuvieron un día terrible sus papás en el trabajo, ¿sí? Y ellos llevan manifestándole, no, tuvimos este problema, este otro problema, este otro problema, y fue terrible, estamos cansados. Y resulta que la mamá o el papá todas las noches arregla la cocina y la deja impecable porque al otro día hay que levantarse a las 4 de la mañana, hacer el desayuno y el almuerzo del otro día. Y ese día los papás están cansadísimos y usted como adolescente pasa, ve la cocina y así como la vio se da la media vuelta y se va. ¿Cuántos han pasado esto con sus hijos o han vivido esto con sus hijos? ¿O cuántos en algún momento fueron ese hijo? ¿Cierto? Resulta que la compasión es la capacidad de empatizar con el sufrimiento
y actuar para aliviarlo. Se centra en el bienestar emocional y espiritual del otro, de mi prójimo. Esto va mucho más allá de un sentimiento de sentir pesar o lástima por el que usted tiene al lado. La compasión, hermanos, me mueve a querer acompañar el proceso de aliviar el dolor de una persona. Entendiendo qué es la compasión, quiero preguntarles, a ver quién se acuerda, ¿qué fue lo que hizo ese samaritano? ¿Qué acciones compasivas hizo ese samaritano con ese hombre que estaba ahí en el piso? ¿Quién se acuerda? Lo levantó. ¿Qué más? Le curó las heridas. ¿Qué más? Lo montó en un animalito, ¿cierto? ¿Qué más hizo? Lo llevó a una posada. ¿Qué más hizo? Le pagó para que lo cuidaran. Y además de eso, ¿qué más hizo? Le dijo, cuídemelo, que si hay otros gastos adicionales, me comprometo a venir luego para pagarle lo que se quede debiendo. Resulta que cuando hablamos de la historia de este buen samaritano que hizo todas estas cosas, podemos pensar en el dolor físico que pudo padecer este hombre, que obviamente al atracarlo y dejarlo mal herido, pues obviamente tenía heridas. Pero este buen samaritano no solamente curó sus heridas físicas, también curó sus heridas emocionales, ¿cierto? Imagínense lo siguiente, o no imagínenselo. ¿Quién ha sido atracado aquí? ¿Quién ha vivido un atraco, un robo, que lo hayan robado en la calle? Hermanos, qué bendición que no los hayan robado, eso es horrible. Uno siente pánico, terror, miedo, y los días siguientes uno siente que lo persiguen, que le ponen el cuchillo por ahí. Eso es terrible. Imagínense ese hombre que acaba de ser lastimado, que está tirado en la calle y que además de eso ve que pasan dos personas o quién sabe cuántas más y lo miran y sigue de largo. ¿Cómo creen ustedes que se sentía él? Yo digo, tal vez sentía mucho miedo, ¿cierto? Confusión, se sentía desesperanzado, desamparado. Así me sentiría yo si la verdad me dejaran ahí tirada, medio muerta y nadie me ayudara. Ahora, este hombre, sin importar nada, decide ayudarlo y ponerse esa carga encima, ¿cierto? Pero no lo hablemos como una carga. Él actúa con compasión y empieza a actuar a partir de ese sentimiento de querer aliviar el dolor físico y emocional de esa persona. Ahora, en el ejemplo de la loza sucia con el adolescente que no le quiso ayudar a la mamá, ¿qué acciones pudiese hacer ese adolescente para alivianar esa carga de su mamá o de su papá? La misma pregunta le hice a los chicos y lo mismo me respondieron. Lavar la loza, ¿cierto? Algo tan sencillo como lavar la loza significa mucho más que eso. ¿Qué significa para un papá? Que su hijo, sin usted mandarlo, decida, porque le nace de su corazón, ir a dejarle impecable la cocina, entendiendo su cansancio físico y mental por un día terrible de trabajo, ¿cierto? Le aseguro que si eso le sucediera a usted, que deseo con todo mi corazón que le suceda, usted va a sentir que le quitaron un peso de encima, una responsabilidad más, ¿cierto? Usted va a sentir que su hijo valora el esfuerzo que usted hace por todos los días salir a trabajar fuertísimo para darle lo que él necesita. Y estoy seguro que también usted se va a sentir profundamente amado por esa muestra de servicio. Y quiero que vayamos a Juan 6, por favor. Juan 6, 1 y 2. Solamente vamos a leer esos dos por el momento. ¿Estamos ahí? Listo. Ayúdeme a leer fuerte y claro. Si quieren, leemos la pantalla para que todos tengamos la misma versión. 1. El 1 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Escuchen esto. Y le seguía gran multitud
porque veían las señales que Jesús hacía en los enfermos. La gente estaba siguiendo a Jesús, ¿por qué? Por las señales que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? De manera que la multitud que le estaba esperando o que lo estaba siguiendo no tenía las mejores y más sanas intenciones, ¿cierto? O las mejores motivaciones. No le estaba siguiendo porque lo amaba con todo el corazón. Le estaban siguiendo porque querían algo de él, un milagro, ¿cierto? Esta multitud quería, podríamos decirlo, usarlo más que amarlo. Pero esa multitud que yo acabo de juzgar en este momento es la multitud que movió a Jesús a compasión. ¿Sí o no? Jesús tuvo compasión de esa multitud que no tenía las más sanas intenciones ni tampoco las más sanas motivaciones. Cristo no ve a la multitud allá y le dice a los discípulos, mírelos, ahí, encima de uno para que uno le haga un favor, para que uno le sane la mamá, para que uno le dé comida. Mírenlos. Ja, es que esperen ahí toda la tarde a ver si es que yo les voy a hacer el milagrito. Jesús en ningún momento dijo eso porque ese no es el corazón de Jesús. Pero muchas veces ese sí es nuestro corazón, lastimosamente. Cuando Cristo ve a la multitud, los ve como gente con gran necesidad. Por eso Jesús actúa a favor de estas personas sin importar sus intenciones ni sus motivaciones. Entonces, hermanos, yo me preguntaba, como cuando uno se pregunta cosas, ¿cómo o qué tengo que hacer yo para poder tener ese corazón compasivo como Jesús? Entonces, probablemente usted me va a decir, ore para que Jesús le dé un corazón compasivo. Y sí, hay que orar, es bíblico. Y cuando nosotros le pedimos al Señor, el Señor nos ayuda. Pero también hay acciones que nosotros debemos hacer. Y hay una palabra específica de la que hoy quiero decirles de qué es lo que podemos hacer para poder tener ese corazón compasivo como Jesús. Y es renunciar. Repita conmigo, renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar al egoísmo. Renunciar, hermanos, al juicio. Renunciar al orgullo. Quiero que abran la palabra de Dios en Primera de Juan 3:17. Dice, vamos a leerlos todos. 1, 2, 3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Volvámoslo a repetir. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En esta vida de tanto afán, hermanos, solo estamos pensando en nosotros, en nuestro bien, en nuestro avance, en nuestros propios procesos y nos estamos olvidando del que tenemos al lado. Y cuando yo hablo de que nos estamos olvidando del que tenemos al lado, no hablo solamente de su vecino o del hermano que tiene aquí al lado, que ve el miércoles y el domingo, sino que también estoy hablando de las mismas personas con las que nosotros estamos viviendo, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con la suegra, no sé con quién viven, pero con esas personas que están incluso dentro de nuestra propia casa. Hermanos, yo trabajo con adolescentes y día a día veo las consecuencias que tienen los chicos que viven con padres que no los ven como Jesús los ve a ellos. Y eso que sí son graves esas consecuencias. Vemos a nuestros hijos todos los días los vemos,
pero los vemos con ojos de juzgamiento. Este adolescente rebelde se porta mal, se tira 5 materias en el colegio, no valora lo que yo le doy, es como cerradito aquí, y le juzgamos y le juzgamos, pero no le conocemos a profundidad. No nos detenemos a mirar su corazón, a mirar sus emociones y acompañarlo mientras pasan esas etapas de adolescencia donde están adoleciendo tantos cambios. Tal vez su hijo está mirando pornografía y usted ni enterado. Tal vez su hijo tiene ideación suicida y usted ni enterado. Tal vez su hijo está pensando en que es mejor no estar ahí en la casa con ustedes, sino preferiría estar por allá abajo de un puente que estar ahí. Y usted ni enterado. ¿Por qué no sabemos esa profundidad de sentimientos de nuestros hijos si viven con nosotros? Porque estamos afanados en nuestro día a día pensando en nuestro trabajo, en nuestras cosas, en todas las cosas propias, que incluso a quien está viviendo con nosotros lo olvidamos. A veces nos olvidamos de ser compasivos también con nuestro esposo, con nuestra esposa, de escucharlo y de conocer sus pensamientos, sus emociones, de permitir que se exprese sin juzgar, sin regañar, sin cantaletear, ¿cierto? Y nos olvidamos de ser compasivos hasta en nuestras casas y de acompañarnos entre nosotros mismos ahí en nuestros propios lugares, con nuestros propios hijos y con quienes vivimos. Porque hemos pensado solamente en nosotros, en nosotros. Y quiero que usted en ese momento piense ahí. ¿Conozco yo la profundidad del pensamiento? Obviamente no como Dios, porque no somos Dios, pero si yo tengo una relación con mi esposo o con mis hijos, ¿conozco yo todo lo que mis hijos pueden sentir o pueden percibir del mundo? O tal vez no. Porque tal vez como papá o como esposo o como esposa estoy siendo egoísta, pensando en mí, que cuando el otro quiera acercarse, hablar, expresarse, simplemente estoy tan cansado que prefiero simplemente no escuchar. Debemos renunciar al egoísmo, pero también debemos renunciar al orgullo. Y quiero que hablan conmigo Gálatas 6, 2, 3. Dice la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. La ayuda sincera implica, hermanos, reconocer que todos necesitamos de otros y que nadie es autosuficiente. Aquí en este mismo versículo nos dice: cumplid así la ley de Cristo, que es amar al prójimo como a ti mismo. Si de verdad amamos, hermanos, como Pablo, como Cristo nos amó, entonces ayudaremos a cargar el peso de los demás, de quien está en nuestra casa, del hermano que está a su lado, del vecino que vive ahí al ladito suyo. Pablo dice: el que se cree ser algo, es decir, el que se considera más justo, mejor, se engaña, porque todos tenemos debilidades y todos somos frágiles. Y hoy puede que usted esté ayudando a una persona, pero mañana puede que usted necesite la ayuda de esa otra persona. Y muchas veces el orgullo nos impide pedir ayuda, porque qué oso, porque yo puedo solo. Pero también nos impide que demos ayuda. Y además de eso, también, además del orgullo y además del egoísmo, debemos renunciar al juicio. Abran por favor Gálatas 6, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. La palabra mansedumbre significa humildad, suavidad. La palabra de Dios nos enseña que si vamos a corregir a alguien, lo hagamos
sin soberbia. Dígale al que está a su lado, corríjame sin soberbia, hermano. Aquí cuando dejamos el juicio es donde entra el ayudamos sin mirar a quién, sin mirar las diferencias, sin mirar nada. Simplemente actuamos con compasión porque Jesús habita en nuestro corazón y eso es lo que nos mueve. Y hay algo, hermano, de lo cual tenemos que estar muy atentos y que cuando yo leo esto, a mí de verdad siempre como que me aterra. Miren lo que dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad y que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y luego en Mateo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, la verdad es que yo leo esto y yo digo, gracias Jesús porque tú ya me alcanzaste y no vas a permitir que yo sea de estos amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Debemos tener mucho cuidado, porque en los postreros tiempos el amor del mundo se enfriará. No quiero ser de aquellos cuyo corazón se enfríe y ya no vuelva a tener sensibilidad hacia el otro. ¿Cree usted? Le tengo una pregunta. ¿Cree usted que el mundo se está volviendo indolente? ¿Que no siente compasión, que no siente interés por el sufrimiento de los demás? Bastante, ¿cierto? Bastante, hermanos. Y eso uno lo puede ver en todos los contextos. Usted se va para cualquier empresa y allá uno ve mucha indolencia. Usted se va para cualquier colegio y entre los mismos niños se está creando esa falta de sensibilidad frente a la necesidad del otro. Usted se va para cualquier lado y el mundo se dará cuenta que el mundo se está volviendo indolente, muy indolente. Resulta que la palabra de Dios dice en Mateo 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. ¿Y qué hacía allí? Dice la palabra de Dios, enseñaba en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino. Y además, ¿qué hacía? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo que, hermanos, compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de Jesús. Y si aquí el pastor nos ha enseñado y la palabra de Dios nos ha enseñado que somos el reflejo de Dios, ¿estamos reflejando eso? Estamos reflejando ese Jesús compasivo que miraba al otro y no se quedaba quieto hasta que esa persona, su dolor era aliviado. Hemos normalizado tener un corazón frío. Y les quiero hablar de un fenómeno real, 100% real, que está siendo estudiado por la psicología. Y voy a explicarlo fácilmente. Y yo creo que la mayoría o todos nos vamos a identificar con esto. Cuando nosotros estamos en nuestro celular, estamos así bajando, estamos en cualquier red social, llámese TikTok, Instagram, Facebook, lo que usted tenga en su celular. Usted ve tantos accidentes ahí, tantas tragedias, tantas situaciones difíciles, videos de guerra, de pobreza, allá donde maltratan en el animalito, el niño llorando adentro de una casa y que nadie lo puede sacar y le están pegando. O sea, unas cosas terribles. ¿Quién ha visto cosas así en redes sociales? Horrible, ¿cierto? Pero luego uno sigue deslizando y luego viene un post X,
divertido, banal, un meme, lo que sea. Resulta que el cerebro empieza a acostumbrarse a ese contraste extremo entre la tragedia y lo banal, y lo de risa y lo divertido. Eso tiene un efecto psicológico que se llama desensibilización emocional. Y voy a leer claramente para no inventarme nada. Es conocida como fatiga por compasión y ocurre cuando el cerebro deja de reaccionar con la misma empatía a imágenes dolorosas porque las ve frecuentemente y las normaliza. Eso, hermanos, nos ha vuelto muy insensibles, muy insensibles. Resulta que ya sentimos